Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, preparad vuestro rincón favorito del salón, servíos una taza de té bien caliente o ese café que tanto os gusta, y poneos cómodas, porque hoy os traigo una exclusiva que os va a hacer latir el corazón a 1000 por hora. ¿Alguna vez imaginasteis que nuestro adorado, seductor y siempre imponente león turco caminaría por las históricas calles de Madrid, hablando nuestro hermoso idioma y robándonos el aliento con un misterio sin igual? Pues sí, corazones, agarraos fuerte, porque nuestro queridísimo Can Yaman ya se encuentra en la asfixiante recta final de su grandiosa y exigente aventura en España. Él mismo, con esa sonrisa que nos derrite a todas y esa mirada profunda que traspasa la pantalla, ha confesado recientemente que solo le quedan 2 escasas semanas para que se ponga el definitivo punto final al rodaje de El laberinto de la mariposa. Ha sido un viaje absolutamente espectacular, lleno de emociones fuertes y de un trabajo incansable que nos tiene a todas en vilo. Parece que fue ayer, mis queridas cómplices, cuando nos llegaron aquellas primeras y ardientes imágenes de él en las Islas Canarias. ¡Ay! Esas 3 o 4 semanas bajo el sol canario nos dejaron completamente sin palabras. Nos regalaron paisajes luminosos que resaltaban aún más su innegable atractivo y unas secuencias de acción donde demostró, una vez más, esa brutal intensidad física que le pone a cada uno de sus proyectos. Las redes sociales ardían por aquel entonces, y los rumores de pasillo, esos que tanto nos gustan analizar aquí, aseguraban que todo el equipo técnico estaba maravillado con su inagotable energía y su entrega absoluta. Luego, como un auténtico nómada del romance y la intriga, hizo sus maletas y se trasladó a la mágica e imponente ciudad de Toledo para la segunda etapa de esta travesía. Imaginaos por un segundo a nuestro galán paseando por esas callejuelas empedradas, respirando la historia viva de la ciudad imperial. Y ahora, el gran colofón, la joya de la corona, lleva ya unas semanas instaladísimo en nuestra vibrante capital, Madrid, para grabar el tercer y último bloque de esta superproducción de 8 capítulos que promete mantenernos pegadas al televisor sin pestañear. Esta es una ocasión histórica, amigas mías, porque se trata de su primera serie de ficción rodada íntegramente en español. Y os digo un secreto a voces. Me han soplado fuentes muy cercanas al set de grabación que su acento, su dicción y la pasión con la que pronuncia cada sílaba en castellano son una auténtica maravilla. Ha estudiado con una disciplina militar, demostrando que no solo es un hombre bellísimo, sino un actor de los pies a la cabeza. Sequoia Studios ha tirado la casa por la ventana con este ambicioso proyecto internacional. Estamos hablando de un thriller romántico de altísimo voltaje, de esos que nos fascinan, rebosantes de intriga, traiciones dolorosas, secretos inconfesables y, por supuesto, emociones a flor de piel que nos harán soltar más de una lágrima. Y nuestro Can no está solo en esta arriesgada aventura. Se ha rodeado de la auténtica flor y nata de la interpretación española. Nombres de la talla de María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Michelle Calvo, Víctor Clavijo y el siempre entrañable Paco Tous lo acompañan en este viaje. Un reparto de auténtico lujo que demuestra claramente la enorme apuesta de la productora por crear una ficción que arrase en todos los países. Pero sentaos bien, porque tenemos que desgranar lo que realmente nos quita el sueño por las noches, su atormentado personaje. En esta ocasión, Can se mete en la difícil piel de Kaplan, un agente secreto de trayectoria impecable, un hombre de honor que de la noche a la mañana sufre una traición tan despiadada que lo destroza por dentro y lo convierte, de repente, en el fugitivo más buscado de toda España. Imaginaos la angustia, mis queridas, sentid el dolor de un hombre acorralado injustamente por el sistema. A partir de ese fatídico momento, comienza una huida desesperada, una carrera frenética y a contrarreloj para limpiar su buen nombre y descubrir quién movió los hilos en las sombras para hundirle. Y claro, como en toda buena historia que nos apasiona, en medio de todo ese caos asfixiante y de esa persecución implacable, surge una luz, un amor inesperado.
¿Quién será la afortunada mujer que logrará calmar el corazón herido de este agente fugitivo? ¿Quién curará sus heridas invisibles con un beso? Las redes están inundadas de teorías fascinantes y comentarios ardientes. Algunas voces y rumores aseguran que la química entre los protagonistas durante las largas grabaciones nocturnas en Madrid es tan real, tan palpable, que las chispas casi queman las cámaras. Nosotras, por supuesto, estaremos analizando con lupa cada mirada furtiva, cada roce accidental y cada suspiro en pantalla, porque conocemos a la perfección cómo se dulcifica la mirada de nuestro galán cuando el amor llama a su puerta, aunque sea en la pura ficción. El contraste visual que nos va a ofrecer esta serie es pura poesía para nuestros sentidos. Si el majestuoso escenario de Canarias nos envolvió en luz y Toledo nos regaló el peso solemne de la historia, Madrid nos está aportando ahora el ritmo frenético, moderno y asfixiante de la gran urbe. El equipo está trabajando sin descanso, grabando en callejuelas oscuras y misteriosas, el escenario perfecto para encuentros clandestinos y miradas llenas de deseo contenido. También están rodando en solemnes edificios gubernamentales y en sofisticados apartamentos de lujo que quitan el hipo, recreando toda la tensión de una gran investigación policial. El propio Can ha confesado, con esa sinceridad desarmante que tanto nos enamora, que esta etapa madrileña es absolutamente crucial. Es aquí, entre el frío asfalto y las luces de neón de la capital, donde se resuelven las piezas más dramáticas de este intrincado rompecabezas narrativo. Cada rincón histórico de Madrid se está convirtiendo, toma a toma, en el testigo mudo de los secretos más oscuros del pobre Kaplan. Y por supuesto, la imponente presencia de nuestra estrella internacional en la capital no podía pasar desapercibida, por mucho que la productora lo intentara. A pesar de las estrictas medidas de seguridad que rodean celosamente cada localización, sus fieles y apasionadas seguidoras, que forman una verdadera legión de amor incondicional, se agolpan pacientemente en las calles intentando robarle un simple saludo. Circulan decenas de vídeos virales por todo Internet donde se le ve sonriendo abiertamente, levantando la mano y saludando con esa cortesía, esa educación exquisita y ese cariño inmenso que siempre le han caracterizado. Y pensad, amigas, que lo hace incluso después de jornadas maratonianas de grabación bajo el frío madrileño. Es un caballero indiscutible, un príncipe de los que ya no quedan. Sabemos de buena tinta que todo el equipo técnico y artístico está completamente cautivado por su forma de ser. Cuando se despidió de las islas, tuvo el precioso detalle de dedicar unas emotivas palabras a sus compañeros, destacando enormemente la calidad humana del grupo. Ahora, en Madrid, esa misma magia, esa sintonía tan bonita, continúa intacta. Las largas madrugadas y las escenas de extrema complejidad técnica se hacen mucho más llevaderas gracias a ese ambiente de trabajo que él mismo ha calificado de inspirador y verdaderamente especial. Todo este titánico esfuerzo, toda esta pasión desbordante que está invirtiendo en la profunda y dolorosa construcción emocional de Kaplan, un personaje repleto de matices que navega entre la dureza más absoluta de un espía, la fragilidad de un alma traicionada y un pasado que vuelve constantemente para atormentarle, sin duda dará unos frutos maravillosos. Nosotras sabemos leer entre líneas y sabemos que ha volcado su corazón entero y su alma en este proyecto. La serie tiene previsto su gran estreno en el año 2026, y os puedo garantizar, amigas mías del alma, que está llamada a ser el evento televisivo más apoteósico e importante del año. No solo en España, sino en toda Europa y en nuestra querida América Latina, donde la expectación ha alcanzado ya cotas inimaginables. Ahora, Madrid, erigida como el gran telón de fondo de este thriller de infarto, guarda celosamente el desenlace de esta historia que promete ser inolvidable. Mientras tanto, nuestro adorado Yaman sigue fortaleciendo ese vínculo tan mágico, tan inquebrantable y tan genuino que ha forjado con el público español desde el mismísimo primer minuto en que pisó nuestro país. Yo, personalmente, estoy contando las horas, los minutos y los segundos para ver cómo nuestro león resuelve este laberinto de pasiones, mentiras y peligros. Y estoy completamente segura de que vosotras, mis leales compañeras de aventuras, tampoco podéis aguantar la larga espera. Si has llegado hasta aquí,
No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.